Buenos días, País 2024, nueva vez con todos ustedes. Recibo con mucho agrado a Raúl Hernández. Raúl Hernández fue director de pasaportes, un tema que a nosotros nos atañe, a nosotros los dominicanos, los que viajamos, los que queremos viajar. Raúl también es miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo. Buenos días, Raúl. Buen día, Gregory. Muchas gracias por permitirme, a través de este espacio, de llegar al público temprano en la mañana. Cierto. Aquí estamos. Sí. Le das seguimiento a los temas técnicos, a los temas de planificación, eres catedrático universitario, y con este aspecto de lo que hemos visto en los medios de comunicación, la crisis de existencia de libretas de pasaporte que tenemos, has tenido una participación muy activa también en los medios de comunicación y quisimos hacerte la invitación que cordialmente aceptaste para que nos expliques, sabiendo, como sabemos quienes estamos en medios de comunicación, que teníamos centenares de miles de libretas en stock en la Dirección General de Pasaportes, cómo de un momento a otro estas, por lo menos para las personas que necesitan renovar la libreta, se esfumaron, se acabaron. ¿Cómo puede suceder eso? Mira, todo en la vida tiene explicaciones. Una de las metodologías que uno utiliza en el análisis del comportamiento organizacional tiene que ver con la causa raíz de los problemas. Hay metodologías, por ejemplo, como la del árbol de problema, que tú comiences a analizar una problemática y tú vas al fondo, Gregory, a ver dónde está la causa que dio lugar a ese problema. Cuando yo me puse a analizar la situación de pasaporte, veo que hay dos premisas que se han dirimido en la opinión pública, a raíz de una rueda de prensa que realizó el pasado director Néstor Cruz Pizarro. En esa rueda de prensa, él le dijo al país, y realmente me llamó mucho la atención esto, que no había libretas, había una crisis de libretas de pasaportes, porque a la empresa le había quedado mal, a la Dirección General de Pasaportes, bajo el hecho de que se hizo una promesa de entrega de libretas de 250,000 libretas el 15 de enero de este año. ¿Qué ocurre, Gregory? Le habló mentiras al país, es lamentable decirlo, hay gente que no le gusta que le digan la verdad, pero lamentablemente es así. ¿Por qué digo que le habló mentiras al país? Cuando tú ves el pliego de condiciones de una licitación que se hizo bajo lo que se llama la modalidad de excepción o urgencia, tú sabes que la Dirección General de Compras tiene dos manuales, para procesos de licitación ordinarios y para aquellos que se hacen bajo esquema de urgencia, y incluso la ley establece que esos procesos son llamados por las instituciones del sector público cuando ocurren hechos que trastocan la realidad. Por ejemplo, un terremoto, mira lo que pasó en Turquía, un ciclón, un huracán, qué sé yo, un evento atmosférico, una situación dada que dé pie a que el país, el Poder Ejecutivo declara el país o una zona como Fiona. Cuando vino el paso de Fiona por la región este que hizo el presidente de la República, bueno, declaró esas provincias en emergencia. Entonces, esos procedimientos es para situaciones inesperadas. Inesperadas. ¿Qué ocurre? En el caso de pasaportes, llama poderosamente la atención, Gregory. Tú tienes muchos años trabajando en los medios de comunicación. Eso te da a ti una visión país. Fíjate tu programa, ¿cómo se llama tu programa? Y tú tienes una perspectiva 2024, estamos en 2023. O sea, tú te adelantas a ver estos acontecimientos viéndole una perspectiva de largo plazo. Pues yo te digo lo siguiente, Gregory. Cuando tú analizas la situación, te das cuenta que, por ejemplo, cuando Iris Guava en 2020 fue la directora de pasaporte en ese momento, se convocó en marzo de ese año una licitación por 400,000 libretas, 500,000 libretas. Y Néstor se quejó cuando asumió la dirección de pasaporte en agosto del año 2020, él se quejó de que habían demasiadas libretas. ¿Por qué? Porque Iris Guava tenía, de acuerdo a la información que él ofreció al país, 360,000 libretas en bóveda, hizo una licitación por 500,000, eso quiere decir que la institución tenía un exceso de libretas. Bueno, pues está bien, ya eso pasó, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, si tú no abres un proceso de investigación para determinar por qué Iris Guava hizo eso, y eso es un problema tuyo. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Mira, yo tenía una hipótesis y después la comprobé. Perdón, por los números que dices, en determinado momento, en 2020, había alrededor de 800,000 libretas. Bueno, casi, sí, alrededor. Sí, porque
La institución emite alrededor de 40.000 a 50.000 libretas por promedio mensual. Entonces estamos hablando, si tú tienes razón, 360.000 en bóveda, más 500.000 que se agregaron, son 860.000, pero que quizás se consumieron una buena cantidad y rondamos en los 800.000. ¿Qué ocurre, Gregory? Este señor, Néstor, por ejemplo, aguantó y aguantó. Yo no tenía eso como hipótesis, pero después me descubrí dónde tuvo la razón de ser. Él le anunció al país que se estaban haciendo los aprestos para hacer una licitación y comprar libretas, pero que fueran electrónicas. ¿Qué diferencia hay entre el biométrico y el electrónico? El biométrico es lectura mecánica. Es un pasaporte donde se integra la fotografía del usuario. Tú te acuerdas que las visas antes se pegaban fotos, después se pusieron a integrar digitalmente, y entonces es un pasaporte que, de acuerdo a la OASI, la Organización Mundial de Aviación Civil, una dependencia de Naciones Unidas, que tiene una normativa, la 93.3, que es la que regula todo el tema de emisión de libretas de pasaporte. El pasaporte biométrico cumple con unos estándares de seguridad. Que en su momento, pues nosotros nos insertamos en ese aspecto. En esa tendencia del mundo, pasamos del manuscrito al biométrico. Al pasaporte biométrico. Bien, entonces, correcto. En el caso del electrónico, la única diferencia entre el biométrico y el electrónico, que es ahora la última versión más segura de un pasaporte, si tú sacas tu cartera y tú ves una tarjeta de crédito o de débito, tiene un chip. Entonces, eso le incorpora otros elementos de seguridad y de control más efectivo para los gobiernos. Ya no es lectura mecánica, sino con un chip se guarda la información y desde cualquier organismo de inmigración, del DNI, los organismos de seguridad, tú sabes que el pasaporte es un documento de seguridad nacional. ¿Qué ocurre? Este señor, yo lo planteé eso como una hipótesis, pero después investigando, Gregorio, me doy cuenta que fue que él aguantó adrede. Él no compró libretas en el año pasado, en 2022, porque él quería dar un palo. Él quería presentarle al país un pasaporte en vez de biométrico, electrónico. ¿Qué pasó? Esperó hasta noviembre. Yo lo dije en una rueda de prensa. La intención era interesante. Se oye bien, se oye bien intencionada. Sí, se escucha bien intencionada, tú tienes razón, pero hay un problema de previsión. Cuando tú vas a los instrumentos de planificación de la institución, entiendas si su plan operativo anual, su plan estratégico, su plan anual de compras, cuando tú ves todo estaba estipulado que en el primer semestre del año se debían comprar 500.000 libretas. Él aguantó y convocó bajo el carácter de urgencia, tomando como base la guerra de Ucrania y la vuelta a México, un mito que yo desmonté en la rueda de prensa, y entonces convocó al 29 de diciembre del año pasado, por ejemplo, convocó primero por 750.000 libretas. Eso está documentado. Noviembre de 2022. 29 de noviembre, varón. 2022. Él convocó por 750.000 libretas. Ese anuncio aparece en Diario Libre y Listín Diario, valga la publicidad. ¿Qué ocurre? Libretas biométricas, normales, las que siempre hemos tenido. Te voy a decir por qué, no eran electrónicas. Cuando él convocó, no eran electrónicas. Sí, porque todavía no tenemos la libreta electrónica. No, porque yo digo, para dar el paso, yo te voy a explicar por qué él no convocó para electrónica, sino para biométrica, y lo uso a última hora. Estamos hablando del 29 de noviembre del año 2022, que es el año pasado. Y las propuestas técnicas para recibirlas, solamente 2 empresas presentaron su propuesta. El 15 de diciembre se abrieron los sobres de propuestas técnicas y económicas, y él le dijo al país que la promesa de la seleccionada era que iba a entregar el 15 de enero. Por eso yo digo, le habló mentiras al país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso no es cierto, porque cuando tú vas al pliego de condiciones, dice muy claro que la entrega esperada, la fecha estimada es durante los meses de marzo o abril de 2023. En ningún momento dice que la empresa se comprometía para entregar el 15 de enero. Y el señor Cruz Pichardo hizo una rueda de prensa diciendo que hubo un incumplimiento de parte, que él justificaba por 3 razones, el tema de la escasez de libreta. Número 1, porque la empresa incumplió con el contrato. Número 2, por la vuelta a México, que lo voy a desmontar ahora, y la guerra de Ucrania. Y yo me pregunto, el conflicto de Ucrania, ¿qué tiene que ver con libertad de pasaportes? Porque ese mismo día que yo di la rueda de prensa, fue un director de una institución del sector público y dijo que la guerra de Ucrania incidió en la escasez de libertad de pasaporte. Entonces es penoso, Gregory, que en estos ambientes en que uno se desenvuelve, hoy en el día de hoy, todo deja huella digital, que una persona esté hablando las cosas como no son.
lamentablemente, que ha demostrado que eso se pudo haber evitado. Si se cumple, que por lo menos, de acuerdo a la planificación, en el primer semestre del año pasado, por ejemplo, si se convoca y se compran las 500.000 libretas, el país no estuviera en la situación que está en este momento. Cuando se encargan, en el lenguaje coloquial, se encargan, se contratan confección de libretas de pasaportes, entiendo que se toma un tiempo prudente, porque primero no es aquí ni cerca de aquí que se elaboran, mucho más biométricas, por todos los procedimientos y regulaciones de seguridad para ese documento. No es funda de colmado que está comprando. Que es aprobado y aceptado en más de 100 países. Claro, 170 países en el mundo. Ya, entonces no estamos hablando de cualquier cosa. De un carnet de una empresa. Exactamente. Entonces, esas requisiciones de libretas debieron por lo menos hacerse a mitad del año pasado, es lo 2022. que yo planteé, porque estaba planificado y todo. Recuerde que la última licitación que se hizo fue en 2021, en enero de 2021. Entonces hay todo un tramo desde el 2022, desde 2021 a 2022. Incluso lo penoso de todo esto es que la previsión presupuestaria la tenían a mano, disponían de los recursos. Por recursos no hubo inconveniente. No era problema de Ahora recursos. bien, la parte de la libreta electrónica, que todavía no asoma, no la sentimos, no está. ¿Cómo y por qué alguna seguridad debió tener el señor Pichardo, Cruz Pichardo? Entiendo yo, porque pienso que es un señor comedido, como funcionario. Tengo muy buena impresión de él, correcto, lo he tratado inclusive. Entonces, algún elemento existe en la Dirección de Pasaportes de que podemos contar no lejano con el pasaporte electrónico. Sí, es una aspiración muy loable y realmente necesaria, importante para el país, porque da señales ante el mundo de que estamos incursionando en la tendencia mundial. Hoy en día, cuando tú vas a los documentos de OASI, tú ves ya que hay una cantidad de países que ya están emitiendo pasaportes electrónicos. Pero oye, ¿de dónde va el asunto? Yo decía en principio, Gregory, del programa, que yo tenía una hipótesis. Yo decía, ¿dónde está el problema? Y lo descubrí, como dicen, fue un golpe de efecto, porque estoy buscando, y me encuentro con la resolución 14-2022 de la Dirección General de Alianza Público-Privada, que dirige un joven que se llama Simón Freud. Cuando yo me encuentro con ese documento, digo, bingo, aquí está la razón. Oye, ¿qué fue lo que pasó con Néstor? Porque la gente tiene que ser honesta y decírselo. Él hubiese quedado mejor si él le dice la verdad al país. Oye, ¿qué fue lo que pasó? Néstor, el pasado director de pasaportes, él aguantó y no quiso comprar libreta por lo que te estoy diciendo. Quería dar un golpe de efecto. Porque en mayo, Pasaporte somete ante la Dirección General de Alianza Público-Privada un proyecto a través de la firma que se llama Midas Red, que antes se llamaba Midas Dominicana, que antes se llamaba Midas Rey. Que una de las cosas que yo me preguntaba era por qué el 25 de noviembre del año 2020 pasó de Midas Dominicana a Midas Rey. Y la gente se va a sorprender con esto, quizá el que no me vio en la rueda de prensa. Esa empresa se dedica, es un consorcio de empresas que se dedican a bancas deportivas, a pagos electrónicos, a carga de celular, y uno se pregunta, ¿pero qué hace esta empresa siendo un intermediario en estos procesos que tienen que ver con la confección de libretas, de pasaportes? Es decir, la naturaleza, la razón social de esa empresa no tiene nada que ver con todo esto. Cuando me pongo a indagar, oye, ¿hasta dónde participa esa empresa? Toners de impresión, de imprenta, de impresoras, hasta en eso ha participado, y yo vi ese expediente en la Dirección General de Compras. Oye, ¿dónde está el problema? La resolución 14-2022 fue sometida a la consideración de esa entidad en mayo pasado. En julio, la Dirección General de Alianza Público-Privada desestima la propuesta de adquisición de pasaportes electrónicos y rechaza la propuesta de Midas Dominicana, que es la empresa contratada por Pasaportes, porque declara incompleta el perfil de la empresa, la documentación técnica no satisface en modo alguno los requerimientos para proceder a una impresión, a una elaboración de libretas bajo ese esquema de que sean electrónicos. ¿Y se contrató esa empresa bajo qué aval legal? No, ahí voy. Entonces, ¿qué ocurre? Esa empresa se desestima el proyecto en junio, y parece que Néstor, cuando recibe ese tablazo, para decirlo en buen dominicano, fue un uppercut,
se quedó noqueado, vio esa situación, pero entre junio, en lo que sale la resolución, le dieron un plazo de 30 días máximo, 30 días a la empresa para que pueda presentar y complete la documentación. Realmente yo no sé lo que pasó después de ahí. Llega entonces el mes de julio, llega agosto, y parece que este señor siguió insistiendo, y quizás es lo que yo digo, siempre en las instituciones aparece un sensato, que quizás dijo, mire, usted tiene, ya esto se va a quedar aquí sin libreta, usted tiene que convocar una licitación, y la convocó bajo el carácter de urgencia el 29 de noviembre, como dije antes. ¿Pero urgencia para quién? No, la urgencia fue porque es una justificación para hacer un proceso que no llevara los plazos que requieren los procesos ordinarios, y entonces cuando tú lees la argumentación, el argumento es la guerra de Ucrania y la vuelta a México, fundamentalmente. Entonces, cuando yo veo lo de la vuelta a México, me sorprende el dato, porque a Guatemala, amigos televidentes, a Guatemala en el año pasado comenzó en enero 319 personas, dominicanos que llegaban al aeropuerto de Guatemala, 400 y pico, después 500 personas, y para no cansarte, ya en los meses de octubre, noviembre y diciembre, es que sube a 3,000 y pico, a 4,000 y pico. Cuando tú sumas todo, eso te da 20,000 dominicanos que llegaron a Guatemala por avión con un pasaporte. O sea, que tomando como referencia de que fueron libretas nuevas, fueron ¿cuánto es eso 20,000. mensual? No, 20,000 dominicanos llegaron a Guatemala para la vuelta a México. Sí. Entonces yo le pregunto a Gregory, ¿cuánto eso te da mensual en el año 2000? 1,000 y tantas libretas. No, vamos a decir 2,000. Y tú sabes que por 2,000 libretas que de dominicanos la demanda fue tal para que no haya libretas de pasaporte, Gregory. O sea, yo te invito a usar el sentido común. Y esa convocatoria que se hizo para, evidentemente, las biométricas, y todavía no aparece el electrónico. No, el electrónico será, nombraron a una señora en sustitución de Néstor, a Néstor lo premiaron. El presidente desactiva la situación, se hace crisis en pasaportes, lo remueve del cargo, pero lo premia, lo manda con su cónsul general en Panamá. Y yo le digo al presidente Luis Abinader, así no, hermano, así no. Yo creo que lo justo, lo correcto era, si es una persona, y no tengo nada en contra de ese señor, incluso dije en un programa, y lo repito aquí en tu programa también, Gregory, que yo no tengo nada en contra de ese señor, yo ni lo conozco. Yo sí conozco a un hermano de él, que fue profesor mío, con quien tengo relaciones excelentes, que es el periodista Danilo Cruz Pichardo, uno de los mejores columnistas que tiene este país. Sí, claro. Oye, que redacta bien, una persona con una vasta experiencia política, fue director de la Escuela de Comunicación Social a la que yo formo parte en la UAS, es una persona que yo respeto, que distingo, también hace lo mismo conmigo, y yo no quisiera que alguien le diga a Danilo, mira, ahí está Raúl Hernández acabando con tu hermano. Yo no estoy acabando con nadie, yo lo que estoy diciendo, los hechos. Porque aprendí en la universidad con un profesor Gregory que los hechos son incontrovertibles. Los hechos son o no son. Eso tiene agua, es un vaso con agua, es un vaso con agua. Usted no puede decirme a mí que si eso es agua, que eso es otra cosa. Entonces, lamentablemente, yo me ciño a los hechos. Los hechos demuestran que la decisión que tomó el presidente Abinader no fue la mejor, porque la señal que tiene que darle a la sociedad dominicana era quitando a esos funcionarios y dejándolos sin funciones, punto. Pero la gente lo que ve es que se desactiva la crisis quitándolo, nombrando a esta señora que está ahí, apellido Reynoso, creo, Digna Reynoso. Bueno, me dicen que es esposa del presidente de la Cámara de Diputados, no tengo el placer de conocerla, pero hay una situación ahí, Gregory. Lo premiaron, es cónsul general en Panamá. Entonces yo te pregunto a ti, ¿esa es la decisión sabia del presidente? Remover a un funcionario que lo está haciendo mal, que le ha generado una crisis a su gobierno y al país, y entonces termina premiándolo. Es una pregunta que todos nos hacemos. Y en cuanto a esa convocatoria que se hizo con carácter de urgencia, yo dejo a la imaginación de la gente que se pregunte por qué se tomó esa decisión. Ahora bien, le pedimos a las autoridades, esta es la fecha, después que hice la convocatoria de la rueda de prensa, que le pedimos a las autoridades que abran una investigación de lo que pasó en pasaportes. Y yo con mucho gusto puedo ir a donde quieran y le puedo demostrar toda la documentación que tengo en mi poder para que la gente sepa qué fue lo que pasó en este sentido. Los suplidores habituales, si tienes la respuesta, los suplidores habituales de libretas de pasaportes para República Dominicana, ¿son suplidores dominicanos? No, tradicionalmente, mira que ha ocurrido por años y años. Eso ha ido cambiando, ¿verdad? Porque los gobiernos le imprimen, tú sabes, un estilo diferente a las cosas, pero recuerda en el papel moneda
que durante muchos años el papel moneda, el billete dominicano, cuando tú veías detrás en letra pequeña, era de la RU. ¿Te acuerdas? Decía, sí, claro, de la RU, claro. Tomás de la RU, una empresa de centenaria. Estamos hablando de que en Francia, Inglaterra y Francia eran en términos del mundo los países que tenían las imprentas reconocidas mundialmente para la emisión de papel moneda de los países y de las libretas de pasaportes. Entonces aquí vino una modalidad que me ha llamado mucho la atención, que han venido entonces intermediarios. Por ejemplo, Midas Red o Midas Dominicana es un intermediario, yo te dije a ti su razón social. Entonces los gobiernos se ponen a contratar una firma que ni siquiera es la que hace la libreta. Ellos buscan a un suplidor real que hace, que confecciona la libreta. Y yo te pregunto, Gregory, y a los amigos televidentes, ¿tiene sentido eso? Pero si algo está saliendo bien, ¿por qué variarlo? ¿Por qué variarlo? Esa es una norma que yo me la aplico siempre. Y en este caso de la libreta es muy delicado porque sería vergonzoso para mí como dominicano que yo vaya a Helsinki, presente mi libreta y duren media hora chequeando, mirando. Entonces, verdaderamente, sin elementos de juicio, pero por el sentido común, sentido de la lógica, por eso preguntaba, porque sí tenía el conocimiento que años atrás, hace muchos 10, 8, 12 años, era una tradición. Suministradores, los suplidores de libretas de pasaportes, eran empresas como la de la RU, que eran tradicionales. Si no recuerdo, eran o londinenses o suizas, algo así. Sí. Y así es, estás en lo cierto. Ya. Eran firmas con más de 200 años, 300 años, como imprentas reconocidas, reputadas, que han tenido realmente un aval, una credibilidad en el mundo. Pero han venido directores de pasaportes y contratan firmas que son intermediarios. Entonces yo te pregunto, Gregory, ¿tú crees que eso es correcto? Porque yo, entre contratar al que me elabore las libretas, a quien le puedo pedir cuenta de que me quede malo o me quede como yo no quiero, entonces no es lo mismo que sea un intermediario, porque ahí yo tengo que hablar con el intermediario para que el intermediario hable a su vez con el impresor. Y yo creo que es un paso totalmente innecesario, pero ya es un problema de gerencia. Bien, en cuanto a las libretas nuevas, tengo información del mismo Departamento de Comunicaciones de Pasaportes, que indagué hace un par de semanas, de que para abril habrá libretas en cantidades suficientes y normales para las personas que necesiten renovar su pasaporte. Ojalá que sea así. Espérate un momento, perdón. Que digan que va a haber libretas, sí. Ahora, que sea suficiente, eso está en duda. Oye, ¿por qué? Porque si hay una escasez, si ha habido un problema y el departamento VIP que yo creé en pasaporte no está funcionando, ¿qué quiere decir eso? Que la contratación fue por los 150,000 libretas. Si no hacen otra licitación ahora con Digna, ¿qué va a ocurrir en abril? Van a llegar 250,000 libretas. Se van a agotar. Se van a agotar con una rapidez pasmosa y el país va a seguir en la misma situación. ¿Qué tiene que hacer Digna? Tiene que entonces tomar el toro por los cuernos. Ella, la nueva directora, tiene que hacer la indagatoria del lugar e iniciar un proceso nuevo de al menos, no de 500,000. Ella debería comprar 750,000 libretas. ¿Para qué? Para evitar que ocurra una situación como esta, que inclusive el tema ese de que del sello, también en esa situación, yo no he visto un papel que diga lo que se me ha dicho. A mí se me ha dicho que la gente va a pasaporte, le ponen un sello por un año, Gregory, pero le cobran el mismo valor como si fuera una libreta, con la promesa de que desde que lleguen las libretas le van a entregar la libreta a esa persona. Esa información la tengo también. Pero de boca, tú no tienes un papel que te diga eso. Entonces, eso tiene un problema. Entonces, el déficit que ha habido, la escasez, hay un compromiso. Ya esas libretas en su mayoría van a estar comprometidas. Entonces, de las 250,000. Comprometidas y pagas por adelantado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese es el compromiso que hay. Sí, entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando lleguen 250,000 el 1 de abril, en el mes de abril, ¿qué va a ocurrir? Entonces, ya esas libretas van a estar comprometidas. Entonces, Digna, le estoy dando una asesoría gratis. Le estoy diciendo a la directora entrante. O sea, que el que no haya pagado ahora y quiera pagar en abril va a tener que esperar. Oh, my God. ¿Entiendes? Entonces, le estoy dando una asesoría gratis a Digna. Digna, la nueva directora, que no tengo el placer de conocerla. Aquí yo lo que estoy pensando en mi país. Usted tiene que convocar, hablar con el presidente, con el director de presupuesto, ponerse ahí en eso, de que tiene que hacer una convocatoria de nuevas libretas y cuando llegue la oportunidad, usted después, con tiempo, contrata, que es en biométrico, no se complique, y después entonces se convoca, qué sé yo, el año que viene, si usted quiere,
ya para pasaportes electrónicos. Estoy hablándole al país. No estoy aquí politizando temas ni nada que se parezca. Te lo digo porque una persona me dijo, pero mira, tú fuiste muy benévolo, tú estás diciendo que la vuelta a México no fue una demanda tal que provocó escasez. Es que yo voy a los números. Yo no puedo justificar eso porque eso no es cierto. Te acabo de demostrar que por Guatemala entraron en 2022 alrededor de 20,000 dominicanos. Cuando tú llevas eso a promedio mensual, te da 1,000 y pico, te lo redondeé en 2,000. Alguien me puede decir, sí, por ir por Darién, por Panamá. Bueno, la cantidad que fuere, te estoy tomando como referente el caso de Guatemala. No es para que se agoten 500,000 libretas. No, ¿qué pasa? Lo que pasa es que no había, porque no la habían contratado. Ya. Simple. Bien. Raúl, interesante lo que has explicado. Ojalá que en abril, no que lleguen las libretas, que lleguen las suficientes, porque lo que has dicho... No, van a llegar 250,000. Dina lo que tiene que hacer, estamos en el mes de febrero, ella lo que tiene que hacer es confeccionar, sentarse con su equipo, para que en el mayo pliego de condiciones, lleguen. No, para hacer una nueva licitación, de manera tal que cuando lleguen en abril, las que vayan a llegar, ya entonces en el mes de junio o julio, llegue un buen grueso de libretas. Bueno, eso es. Este es un ingrediente nuevo. Por eso es una situación gerencial. Sí, estamos hablando cierto, de gerencia. Ojalá, y es un deseo de que esa sugerencia que haces haya sido tomada en cuenta esa situación, porque también es elemental lo que dices. Claro. Pero como ya hay el precedente de algo que sucedió que no debió haber sucedido, pues las cosas se extreman. Y a doña Digna, que espero que haya previsto esa situación. Claro. Y que en cualquier momento nos digan, hey, lo que dijo Raúl, ya eso estaba previsto, ya eso. No importa, nosotros lo teníamos. Yo eso no lo tengo en cuenta. Yo Muy lo que bien. estoy pensando en mi país. Creo. Muy bien. Mira, así como piensas en el país, piensas en la capacitación que durante tantos años has tenido en el área de la parte de educación superior. Es un tema que manejas muy bien y en los minutos finales de tu participación acá quiero que me des tu opinión a la siguiente pregunta. La educación superior, la parte que tiene que ver con el pensum de las universidades, ¿estamos actualizados en eso? Si tienes también esa información. Mira, precisamente en este momento, nosotros estamos trabajando en el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual formo parte del cuerpo docente, y en la Escuela de Comunicación Social, estamos trabajando ya en lo que tiene que ver con el rediseño curricular. Eso es una gran tarea que viene desde la pasada gestión. No es fácil, porque estamos hablando de replantear todo el pensum. Por ejemplo, vino un nuevo paradigma que fue basado en competencias. Hay que tomar todos los programas, Gregory, uno por uno. Eso es con un microscopio prácticamente, para ir entonces desmontando los programas por objetivos, que es el paradigma tradicional de ahora, a pasarlo a un paradigma nuevo que es basado en competencia. Todo ese esfuerzo implica muchas horas de trabajo, mucho compromiso. En eso nos encontramos porque las universidades tienen que dar respuesta a las demandas que hay hoy en día de capacitación, de formación académica, y donde se introduce un elemento nuevo, Gregory. ¿Tú sabes lo que ha pasado ahora de golpe? Un reto para la educación superior en el mundo entero, que es la incursión ahora de la inteligencia artificial. Y resulta que tú has generado una situación que incluso, voy a aprovechar tu programa para plantearlo públicamente, lo hice en mi cuenta Twitter, lo voy a decir aquí en tu programa, le hice un llamado a las autoridades de la UAS y que eso pueda ser replicado en las demás universidades del país. Señores, hay que hacer una conferencia de educación superior para ver los retos y las oportunidades que nos presenta la inteligencia artificial. Gregory, para resumírtelo, un estudiante ya hoy en día, con eso de ChatGPT, no sé si tú estás al tanto de eso, hace consultas. Oye, hay gente que escribe libros, ha escrito libros, todas las tareas de la universidad te las asiste una inteligencia artificial. Un estudiante tiene que hacer un ensayo, le dice, yo necesito un ensayo, mi profesor me pide esto, te hace el ensayo. ¿Qué hablar de una tesis? Entonces, ¿qué hablar de una tesis? Tiene una dificultad, y es que un profesor no puede detectar plagio, porque la respuesta que te ofrece a ti, ante quizá la misma pregunta, cuando yo voy y elaboro otra pregunta similar, la inteligencia artificial nunca da exactamente la misma respuesta. Entonces eso genera toda una situación
totalmente nueva para el docente, tenemos que replantearnos las estrategias de enseñanza-aprendizaje y eso obliga no solamente a República Dominicana, el mundo entero. Bueno, te cito un ejemplo. En la ciudad de Nueva York, el sistema de educación prohibió en los estudiantes el uso de ChatGPT. Dice un amigo que eso es una decisión un tanto utópica, porque no es verdad. ¿Qué mecanismo tiene el comisionado de educación, el Board of Education, como dicen en Nueva York, para impedir que los chicos vayan a su casa y usen o no? No hay forma de impedirlo. No hay forma de impedirlo. Pero mira, Gregory, el mundo no es que va a cambiar, no. El mundo ha cambiado después de la inclusión de esta facilidad que tienen ahora los estudiantes. Y ocurre lo siguiente. ¿Cuál es la edad promedio de un profesor en el caso de la educación superior? Promedia por encima de los 50 años. Muchos son análogos, muchos son personas que no manejan la tecnología y entonces vamos a ver en un aula o en aulas virtuales. Profesores analfabetos. No, analfabetos digitales enfrentándose con una masa crítica de 40, de 30, de 25, de 20 estudiantes que están al día y le van a sacar la lengua a los profesores. Entonces, es una situación que la UAS debe liderar esto. Yo le he pedido públicamente, lo hago en tu programa. Señores, hay que hacer una conferencia internacional, traer los expertos en inteligencia artificial, discutir todo esto y la UAS entonces diseñar un modelo de enseñanza-aprendizaje que tome en cuenta esa nueva realidad. Bueno, lo que Raúl ha dicho, préstenle atención. Si no lo entendieron 100% bien, es muy fácil. En un par de horas usted entra a YouTube, País 2024, Raúl Hernández en País 2024 y ahí entenderá. Préstele mucha atención. Es determinante para todo lo que usted se pueda imaginar, hasta fraudes. Así es. Determinante. De Raúl, todo. Raúl, muchas Mira, gracias. hasta hacer bombas. Hubo un problema en Nueva York. Bueno. Tipo aprendiendo cómo hacer una bomba usando el ChatGPT, que hasta un problema de seguridad porque te enseña. Tú quieres hacer una aplicación y los códigos, tú le dices, yo necesito una aplicación. Ya no, tú no tienes que ser ingeniero, te elabora los códigos. Bueno. Ese es el mundo, esa es la revolución del conocimiento, Gregory. Bueno, Raúl Hernández, muchas gracias por estar acá. Interesantísimo. Búsquenlo en YouTube, País 2024, Raúl Hernández. Interesantísimo. En breve venimos, después de la pausa.